La Universidad Adventista de Chile cuenta con 4 años de acreditación. Esto es muy importante a la hora de postular especialmente a becas o créditos con aval del Estado. Es esa la oportunidad que tienen cada uno de nuestros alumnos para poder estudiar y sacar sus carreras profesionales. Becas internas, becas externas están a disposición de cada uno de ustedes. Por lo tanto, para mayor información pueden escribirnos allí a través de la página web www.unach.cl. Y nosotros, ya en el 5º capítulo de Lecciones de la Biblia, te quiero invitar a que me acompañes al desarrollo de esta lección. Esta semana, del orgullo a la humildad. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Daniel, capítulo 4, versículo 3. Ya estamos al aire, queridos amigos, en la lección número 5. Estamos ya en un nuevo capítulo en donde en esta temporada estamos estudiando el libro de Daniel. Vamos a estar enfocándonos especialmente en el capítulo número 4, el cual habla del orgullo, y podemos incluso ver que a través del capítulo 4 este problema tan arraigado en el ser humano, incluso en nuestros días, puede provocar que nos impida reconocer aquellos trabajos maravillosos que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón. No obstante, el poder de Dios fue capaz de alcanzar a un hombre poderoso, orgulloso, soberbio, como es el caso del rey Nabucodonosor. Te invito entonces a que podamos juntos repasar, estudiar el capítulo 4 del libro de Daniel, la experiencia de conversión de Nabucodonosor. Y para eso, por supuesto, tenemos invitados. En este capítulo hemos invitado al pastor Rubén Cofré. Pastor, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Muchas gracias por la invitación. Espero que en el transcurso del programa podamos compartir esta maravillosa lección que sin duda nos deja muy buenas lecciones para nuestra vida, como también a nuestros televidentes que nos están mirando en esta hora. Así es. Y Pastor Víctor Toman, ya es de la casa, Pastor. Gracias por acompañarnos en toda esta temporada y en el capítulo de hoy. Agradecido de Dios de poder compartir con nuestros amigos y por supuesto deseamos las más ricas bendiciones para cada uno de ellos. Así es. Bueno, contarle a nuestros amigos que nos desempeñamos los tres, ¿no? Estamos trabajando acá en la zona de Chillán. Chillán es una linda ciudad en el sur de Chile, ¿no? En distritos acá de la Asociación Centro Sur de Chile. Pastor, cuéntanos cuántos años de ministerio. Bueno, ya van 26 años de ministerio y me ha tocado recorrer diversas ciudades de acá del sur de Chile y eso a uno da cierta experiencia que sin duda ayuda a ir mejorando el desempeño por cada año que uno va trabajando. Conocer tantos lugares, tantas realidades, nos permite a nosotros tener una mejor llegada con la membresía como también con la comunidad donde uno se inserta cuando llega a un nuevo distrito. Así es. Saludo ahí a cada uno de los miembros de iglesia de su actual distrito, ¿no? Muchas gracias. Pastor Víctor, ¿cuántos años ya de ministerio en la obra pastoral? 32. Se agradecido de Dios de poder llevar este tiempo de compartir la palabra del Señor, liderar varios lugares, iglesias y por supuesto lo más lindo es poder compartir el mensaje del Señor.
Así Así que es. agradecido a Dios. Vamos entonces a dar inicio, a abrir la palabra de Dios, vamos a orar y para eso, para que la bendición recaiga sobre nuestros amigos especialmente, Pastor Rubén, por favor, diríjanos en oración. Muy bien, vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos en esta hora porque tú nos das el privilegio de abrir tu palabra y a través de ella conocer el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Pido tu bendición para nosotros, como también para todos los amigos que nos miran a través de este medio, rogándote que tú seas con cada uno de ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 A lo largo de los años de ministerio que les preguntaba, se han encontrado, me imagino, con muchas personas que resisten la voz de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Pero que al correr de los años, después de tantas experiencias vividas, manifestaciones concretas, las personas se rinden ante el poder de Dios. ¿Qué podemos decir de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Tal vez está algún amigo mirándonos que ha estado resistiendo, que sabe lo que tiene que hacer, que ha visto la mano poderosa de Dios en su vida, pero que aún tal vez no ha tomado la decisión. ¿Es algo que es frecuente hoy en día? Por supuesto que sí. Como pastor, con 32 años de servicio, como mencioné, recuerdo muy bien las primeras iglesias donde me tocó trabajar y habían líderes que eran muy orgullosos, gente que era implacable con los hermanos, tenían un trato despectivo. Y el Señor, a medida que ha pasado el tiempo, ha hecho una obra en ellos y uno después de 10, 20 años se encuentra nuevamente con ellos y ve que son personas diferentes. Han podido permitir que el Espíritu Santo transforme su vida y es una obra que Dios va haciendo en cada corazón. Eso es, usted se refiere dentro de la misma iglesia. Ah, claro. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con el esposo de aquella hermana fiel de iglesia, que uno ve las luchas, ella ora por la conversión de su esposo, pero aparentemente hay un corazón ahí endurecido? Mira, en realidad creo que la naturaleza humana es exactamente hoy igual como lo fuera hace 4.000, 5.000 o 3.000 años atrás. El corazón humano no cambia producto de la condición en la cual nosotros nos encontramos. La condición pecaminosa hace que el corazón se llene de orgullo, entendiendo que este fue, podríamos tal vez decirlo así, el primer pecado revelado en el cielo. Y cuando el corazón se llena de orgullo, la autopercepción que tenemos de nosotros mismos cambia absolutamente. Siempre nos vamos a sentir mejores que los demás, nos vamos a sentir en una condición de superioridad. Y eso se revela, como dice el pastor Toman, en el trato que muchas veces se da con las demás personas. Ahora, en relación a la pregunta, los esposos de esas hermanas, buenas hermanas que oran por ello, yo más bien diría que más que por la conversión, oren para que el Señor actúe en sus vidas, haciéndole bajar el orgullo. Porque hay una frase muy recurrente en nuestra sociedad: yo soy bueno, no le hago mal a nadie, soy un buen esposo, un buen trabajador, un buen padre, y todos los calificativos positivos que se puedan adjudicar a sí mismo. Sin embargo, entendemos que dentro de la concepción bíblica, la naturaleza humana no es así, en esencia. Pero la autopercepción que tenemos es equivocada producto de nuestro orgullo que llena el corazón. Ese es el problema del ser humano. Generalmente atacan al yo. Y hoy día las personas, por la soberbia, por no querer dar su brazo a torcer, por esa mentalidad en la cual ellos son el centro de todo, es lo que hoy día vemos: tanto desastre, tanta maldad, tantas cosas en la cual el mundo cada vez va más en crisis. Yo puedo estar con orgullo, puedo estar enorgullecido, como se dice, de cosas positivas. No podemos estigmatizar el orgullo como 100% negativo, ¿no? Tal vez de la familia, del logro de los hijos, sentir ese orgullo positivo.
Pero ¿qué elementos van haciendo que en el ser humano, en mi persona, el orgullo vaya creciendo y tomando posesión de otras virtudes, de otros atributos, opacando, pisoteando otras virtudes y al final el orgullo viene a destruir todo lo que una buena persona puede tener? ¿Cuáles son elementos externos? ¿Es algo propio del ser humano? ¿Cómo opera el orgullo ahí a nivel del corazón humano? Creo que hay dos situaciones que hay que diferenciarlas, aunque van de la mano. A veces uno tiene algún logro en la vida y siente ese sano orgullo por haber logrado. Pero si ese orgullo saludable, que podríamos mencionarlo de una manera, va acompañado con la soberbia y el engreimiento, ya se transformó en algo muy negativo. El ser humano de por sí tiende a autoaplicarse los beneficios y los logros alcanzados en la vida. Por ejemplo, alcanzamos un título profesional y nos atribuimos que todo eso fue un logro personal. Solamente mi esfuerzo, mi inteligencia, mi poder, mis convicciones y todo aquello que proviene de mí mismo ha permitido lograr aquello. Sin embargo, desde una mirada más cristiana, entendemos que los logros del ser humano no son propios de su mano, sino que Dios permite a través de nosotros mismos conseguir ciertas cosas porque Él es el que nos da las capacidades para llevarlo. Y cuando dejamos de reconocer eso, caemos en la soberbia y en el engreimiento. Por supuesto que no. O sea, vemos que cuando Dios se manifiesta, cuando una persona reconoce que efectivamente Dios, y insisto esto, en nuestros ministerios muchas veces lo podemos ver en varias personas y uno se cuestiona y dice, pero ¿por qué no acepta a Jesús? Si todo lo que ha pasado, ha tenido un cáncer, Dios lo sanó, ha tenido este problema, Dios lo cuidó, Dios lo protegió, obró un milagro y la persona aparentemente sigue con dureza en su corazón. Entonces vemos aquí un fenómeno bien especial en la vida de Nabucodonosor, que él ve la manifestación de Dios. En el capítulo 3, él ve a Cristo Jesús dentro del horno de fuego. Él reconoce que este Dios está protegiendo a sus hijos. Hay un edicto que dice, todos ahora tenemos que adorar al Dios, hay de aquel que blasfeme, pero hay una aparente dureza de corazón. ¿Refleja esto el conflicto entre el bien y el mal, que es cósmico, pero que también está esa lucha interna en el corazón? Por supuesto que sí. Sabemos que hay una lucha entre el bien y el mal, pero aquí hay un aspecto que es importante tener presente, que es el ambiente con el cual me rodeo. Hay un grupo de personas que les gusta lisonjear. Hay amigos que muchas veces tratan de ensalzarlo. Y naturalmente, cuando la persona se empieza a creer, empieza a irse por el camino desviado. No olvidemos que los consejeros que tenía el rey de paganos, en este caso de Nabucodonosor, querían hacer lo que él sea un dios, que lo instaban a poder creerse superior. Y naturalmente esa evidencia de que Dios estaba con él, que él lo veía, se daba cuenta de que había algo especial, había un ser superior, yo creo que todas esas influencias lo hacían desviar del camino. Pero aquí nuevamente vemos esta lucha cósmica, como usted bien lo mencionaba, el cual, cierto, viene desde tiempos inmemorables, donde el orgullo se apodera de las personas, haciéndoles creer algo que no son. Les hace poder verse, como bien lo mencionaba acá el pastor Rubén, que en solamente como un referente de sí mismo. ¿Por qué yo? Yo tengo la experiencia de conocer a un pastor que es muy buen predicador, y él generalmente, cuando termina una predicación, sale por el lado, no va a saludar a la gente. Y la gente dice, bueno, ¿y por qué no viene a saludar? ¿Por qué no saluda a todas las personas? Porque generalmente lo lisonjean. El peligro de la lisonja. Y es mi punto débil, dice. Prefiero no hacerlo, porque cuando alguien le dice, ¡ay, qué lindo sermón, qué buena predicación, qué lindo como expuso esto y esto otro! Y si uno sabe que es su debilidad, va a comenzar a henchirse, a llenarse de orgullo, a creer que Él es el capaz y no es que Dios es el que está obrando a través de Él. Es interesante porque tú introdujiste una idea, este conflicto cósmico
en el cual el hombre está en medio de aquel. No escapamos. Y eso hace que nuestra propia naturaleza nos invite a seguir el lineamiento que desde un principio fue dado por aquel que primeramente se reveló. La interpretación de las cosas obedece a el cómo yo las percibo, ¿sí? Nabucodonosor tuvo dos experiencias importantes en su vida. Primero, el reconocimiento de que en Daniel moraba el Espíritu de Dios. Segundo, vio el milagro de cómo aquella tercera figura o cuarta figura se presenta en el horno de fuego y dice, ese es semejante al Hijo de los dioses. A través de eso creo que habría habido más que suficiente evidencia para que él pudiese volver su corazón al Dios de Daniel. Sin embargo, la interpretación que él le daba a esas cosas partía desde un sentido de extrema superioridad, haciéndose de alguna manera sentir al resto que él también estaba en condición o igualdad de Dios. El pastor decía que los lisonjeros de la corte, porque eso es una realidad, ninguno se atrevía a augurarle malos destinos al rey. Al contrario, solo decían palabras bonitas para no quedar mal porque sus cabezas podían rodar. Entonces, al tener un contexto de lisonja, el engreimiento humano se apodera del corazón y la interpretación de las cosas son a partir de ese engreimiento y creerse o llegar a creerse lo que realmente no somos. Lo interesante del capítulo 4 es que quien redacta, quien cuenta esto en primera persona es el mismo Nabucodonosor. Por lo tanto, aquí encontramos un testimonio de primera fuente que queda registrado en el libro de Daniel, en el aspecto histórico, para mostrarnos cómo es la conversión, ¿no? El verso 4 dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, es decir, una aparente prosperidad. Y vamos en el siguiente bloque, ya entrar de lleno a la experiencia, a la historia de Nabucodonosor, qué fue lo que ocurrió. Es una historia muy interesante porque él mismo nos está contando cómo fue que Dios lo alcanzó. Tal vez muy similar a su experiencia, o tal vez a lo que Dios espera en usted. Nosotros nos separamos, usted permanezca, ya regresamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por estar en sintonía de lecciones de la Biblia, ya sea a través de Canal Nuevo Tiempo, ahí donde usted está sintonizando, en su ciudad, en su país, o también a través de nuestras plataformas digitales. Estamos muy contentos al saber que nos escriben, que nos sintonizan, que nos están ahí enviando comentarios de muchas partes del mundo. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que estén. Estábamos hablando acerca de el capítulo 4, ¿no? Introducíamos acerca de qué terrible es el orgullo, ¿no? Se vienen inevitablemente a la mente cuando Filipenses capítulo 2 dice, haya pues por favor este sentir el cual hubo en Cristo Jesús, la de la humildad, humillarnos los unos a los otros, en contraparte con el orgullo. El orgullo puede echar por tierra, puede bloquear las influencias del Espíritu Santo para que nosotros podamos tomar una decisión de que necesitamos de un Salvador. El capítulo 4 entonces dice, a partir del verso 2, por ejemplo, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán importante es tener en cuenta que el que está escribiendo es Nabucodonosor. De los 43 años de su gobierno, los expertos lo dividen en tercios, ¿no? En 3 tercios. Y uno de estos tercios hubo bonanza, hubo paz, hubo tranquilidad. Y fue en ese periodo, supuestamente de opulencia. La Biblia dice que él sale a su balcón a mirar toda la grandeza de Babilonia, y está esta declaración, todo esto lo he logrado con mis manos. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Él tiene una experiencia, él tiene ahí una visión, un sueño. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo Dios interviene en la vida de Nabucodonosor, como tú decías ahora, una tercera vez, ya una vez ya definitiva? Bueno, la palabra del Señor que nos da luz con respecto a estas situaciones, nos da a entender que antes de que este rey pudiera decir estas palabras, él había tenido un sueño, donde él veía un árbol grande, todas las aves se cobijaban en él, y Daniel interpreta ese sueño y le da a entender que ese árbol que estaba simbolizando a Nabucodonosor iba a ser cortado, pero que iba a quedar un tocón en el suelo, el cual, cierto, después de una cantidad de tiempo, iba a volver a retomar el reino. Y entonces hay una serie de explicaciones que nosotros podemos entender a la luz de la palabra del Señor. Y como bien lo mencionamos hace un instante con Pastor Rubén, la gente siempre deseaba decirle al rey las cosas lindas. Pero aquí Daniel, cuando tiene la oportunidad de revelarle el sueño, le dice: tú eres ese que va a ser cortado. Pero previo a eso hay una hora, dice que Daniel se turba. Hay elementos interesantes, ¿no? El rey esta vez sí se acuerda del sueño, pero no lo entiende. Llama a los intérpretes, nadie puede interpretárselo o nadie se atrevía a interpretárselo. Y cuando llega Daniel, Daniel está espantado durante una hora y el mismo rey lo anima. Dale, Belsasar le dice, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Y luego le dice Belsasar, que es Daniel, le dice, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieran. Tan malo era el sueño que Daniel le dice, esto yo deseo que sea para tus enemigos, pero la verdad que es para ti, pero le manifiesta como esa práctica común de querer decirle siempre lo mejor al rey y no las partes negativas. Creo que es bueno resaltar la sutileza que utiliza Daniel para no ser tan drástico en el mensaje que le va a entregar al rey. Por lo tanto, si lo miramos desde ese punto de vista de la sutileza, por otro lado vemos la otra falta de sutileza, pero del rey. Por ejemplo, el rey ya había tenido una experiencia de un sueño anterior. Llamó a sus magos, astrólogos, adivinos, encantadores, todos los sabios de su reino que no pudieron darle la interpretación. Luego aparece Daniel en la escena y el rey reconoce que Daniel tenía el espíritu de los dioses y le consulta y recibe la interpretación del sueño. No solo la interpretación, sino también le relata el sueño que el rey había olvidado. Por segunda vez tiene un sueño y vuelve a recurrir a los mismos astrólogos, encantadores, adivinos que tenía en el reino. En otras palabras, la naturaleza del ser humano nos invita, pareciera, a cometer los mismos errores. En este caso el rey cometió un error, no aprendió la lección, vuelve otra vez y reincide en consultarle a aquellos que no tienen respuestas. Pareciera que en nuestra vida, el sino de nuestra experiencia está orientado en esa dirección. Que cuando tenemos un error, tenemos una experiencia previa, no aprendemos de ella. Y con el tiempo se vuelve a repetir la experiencia y volvemos a cometer el mismo error. Yo creo que ahí nos falta esa sutileza que el Espíritu Santo entrega para aprender la lección de la primera caída, para no volverla a repetir. Y Daniel, con esa sutileza que el Espíritu Santo le entrega, le anuncia de manera sutil que lo mejor sea esto para los enemigos, dándole a entender que él, Daniel, deseaba el bien para su rey Nabucodonosor. Ahora, es interesante que cuando se le da la interpretación del sueño, este árbol que servía de sustento para las aves, para las bestias, con gran y frondoso follaje, es cortado por una orden celestial, es cortado, algo queda, algo se deja, pero se les interpreta incluso de cómo iba a vivir.
en la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos, ¿no? 7 años. Lo que llama la atención, si bien la interpretación es completamente un mensaje negativo para el rey, un rey que pierda por 7 años su capacidad de gobernar, no solamente habla de las, ¿cómo decirlo?, de las probabilidades de que pierda definitivamente su reino, pero estaba profetizado de que de lo que iba a quedar se iba a volver a levantar o iba a volver a retomar el dominio, el gobierno, siempre y cuando reconociera que Dios es el Dios verdadero. Ahora, pasan 12 meses. Aquí vemos, cuando el texto bíblico dice, el verso 29, al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino se te ha quitado. Y ahí comienza. O sea, cuando la Biblia dice en el verso 29, al cabo de 12 meses, está diciendo que Dios es un Dios de oportunidades. Correcto, le dio tiempo. Y a la vez también encontramos aquí algo bien interesante, que me voy a salir un poquito de la historia, pero a la vez también cuando hemos tenido la oportunidad de hablar de profecía, vemos que aquí se aplica un principio de 7 tiempos, 7 años, que nos van a servir para después comprender otras profecías. Por lo tanto, este aspecto que la Biblia se interpreta a sí misma nos va dando pautas para poder ir comprendiendo otras profecías que vamos a ver más adelante. En el mismo contexto, ¿cómo podemos interpretar este sueño? En el fondo es una profecía, es un anuncio. ¿Y si Nabucodonosor se hubiese arrepentido durante ese lapso de 12 meses? Bueno, ya tenemos 12 meses en los cuales, desde cuando se le dio el sueño, podría perfectamente en ese momento ir a convertirse en lo que estaba diciendo la profecía. Pero pasó un año en el cual yo creo que él tenía bien centrado el hecho de no olvidarse del sueño, de la interpretación, hasta que llegó un momento que se olvidó. En el sueño se pueden ver aspectos de la misericordia divina. Por ejemplo, el sueño le asegura a Nabucodonosor que su reino no lo va a perder completamente, sino que va a ser momentáneo, porque el árbol es cortado, pero queda la raíz. Segundo, le da un tiempo para que el sueño y el cumplimiento del mismo quede sujeto a la condicionalidad de la decisión. Claro, que el rey pueda tomar. Tenemos otros ejemplos en la Biblia, por ejemplo, la predicación de Jonás a Nínive. Si el pueblo se arrepiente de aquí a 30 días y mitiga sus pecados y se arrepiente de corazón, no va a ser destruido. El rey llama al pueblo, hacen ayuno, se arrepienten y el pueblo de Nínive, en aquel entonces, en la gran metrópoli, no fue destruida. Y así tenemos otras profecías que son condicionadas, que no depende de la decisión final de Dios, sino del hombre. En este caso, la misericordia de Dios está más allá del anuncio. Es decir, si no cambias, esto es lo que te va a suceder. Pero mi deseo es que cambies. Por eso Daniel invita al rey a que cambie su conducta. Le invita a redimir sus pecados, a arrepentirse, a tener un trato digno con los demás. Pero queda el registro bíblico, esto bien gráfico, ¿no? Que muchas veces al leerlo lo pasamos desapercibido. En el verso 29 está el concepto de tiempo, 12 meses de oportunidad. Así como el concepto de tiempo fue clave, por ejemplo, con la predicación de Noé, 120 años. Si bien en el caso de Jonás está la oportunidad, el factor tiempo también está ahí de poder dar la oportunidad, un tiempo de predicación, de amonestación. Cuando Cristo muere, incluso el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tiene un tiempo hasta el año 34 después de Cristo. Hay un tiempo ahí para que ellos puedan recapacitar y retomar aquel plan original. Siempre el Señor va a dar tiempo, ¿no? Y para nosotros, como dice el apóstol Pedro,
el Señor no retarda su promesa, su Como algunos venida, la tienen por como tardanza. algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso, es decir, aún nos da tiempo. Ahora, pero más adelante dice que el rey estaba paseando por el palacio. No es esta la gran Babilonia, aunque le haya dado 12, 24, 36 meses. El corazón no cambió. Entonces, como retomábamos, ¿no? Capítulo 2 tuvo una experiencia con Dios, capítulo 3 ve a Dios, capítulo 4 ve un sueño, la interpretación es terrible, pasan 12 meses, es decir, aquí vemos un corazón que necesita vivir una experiencia que tal vez no es deseada por el ser humano, pero es necesaria para poder llegar a aquel momento que es el reconocimiento de que Dios es el autor de todo, es el creador, y que uno no es autosuficiente. El orgullo viene de la mano con la autosuficiencia, ¿no? Y se requiere ese reconocimiento que más adelante vamos a ver que Nabucodonosor pudo realizar. Ahora, tenemos una pregunta bien interesante. ¿Por qué durante estos 7 años no se levanta algún gobernante o algún pueblo extranjero, pero especialmente de la intimidad, de la corte del rey? ¿No era la oportunidad ideal para derrocar al rey, ya que estaba viviendo en un estado de locura? ¿No era el momento más indicado? ¿Por qué? ¿Quién estaba detrás? Tal vez estaba protegiendo. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, está la promesa de que él iba a volver, esa es una. Otra de que él no iba a ser cortado, o sea, iba a ser cortado, pero él iba a estar ahí. A lo mejor no con su sano juicio, pero él iba a estar ahí. Y los comentarios mencionan que las personas de aquella época tenían mucho respeto por las personas que estaban dementes. Lo atribuían a algo espiritual, ¿no? Espiritual. A una posesión demoníaca, Claro. y ellos creían que si se mataba a esa persona, esos demonios Iban a ir contra ellos. Entonces había todo un ambiente en el cual ninguno se atrevería a usurpar a aquello que podrían haber tomado. Claro, creo que todo el entorno, el contexto en que se daba cultural, social, de la situación del rey, está, si bien es cierto, es real, pero creo que lo más real es la promesa que el mismo Dios le hace en el sueño. Porque si yo leo acá el versículo 26, dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme hasta que reconozcas que el cielo gobiernas. En otras palabras, la misericordia de Dios condicionó el momento para que el rey, a pesar de su engreimiento, de su orgullo, de su soberbia, pasase por una experiencia que le llevara a reconocer al Dios del cielo, al Dios de Daniel. Pero por otra parte, Dios también le asegura la promesa de que su reino quedará firme y que volverá a tomarlo una vez que suceda la condición para hacerlo. Ujú. Cuando vamos al verso 33, es impactante, ¿no? Dice, describe el estado en el cual queda durante estos 7 años Nabucodonosor. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Algunos atribuyen que esta es una enfermedad mental. Le llaman licantropía o le llaman disforia de especie, ya de personas que a través de un problema psicológico, mental, se creen lo que no son. ¿Ya? Ahora, puede que se interprete desde una manera más científica y darle una atribución de enfermedad. Pero aquí nosotros vemos en el relato claramente el anuncio de Dios y la intervención divina. Correcto. Dios puede actuar y estar al control de esas situaciones negativas que tal vez estamos viviendo y que se espera que al final de esa experiencia haya un reconocimiento. Mire, Dios maneja tiempos que son diferentes a los nuestros. Eso es algo que es muy importante tener presente. Ahora, el Señor a través de su palabra nos muestra que es amor. Él no quiere que nadie perezca.
como hemos tenido la oportunidad de leer en la palabra de Dios, Él tiene pensamientos de paz para con nosotros, de prosperidad, y naturalmente desea lo mejor para nosotros. Y nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo. Ahora bien, el ser humano en su condición, y aquí vimos lo que comenzábamos a hablar acerca del orgullo, la soberbia, el Señor anhela poder transformar nuestro corazón, pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros, es permitir que Dios obre. Y nosotros en este día, en este tiempo que estamos viviendo, encontramos a muchas personas que Dios también les da la misma oportunidad de poder ser transformados, pero eso necesariamente requiere que la persona tenga la voluntad. La Biblia dice que Dios obra tanto el querer como el hacer, de acuerdo a su voluntad. Correcto. Pero Dios no nos va a forzar. Ahí tal vez estamos pensando en una persona que está orando por la conversión de algún ser querido. Pero estamos dispuestos muchas veces a orar para que Dios actúe y ocurra algo, y ese acontecimiento tal vez puede ser algo tan fuerte como lo vivió Nabucodonosor. ¿Estamos dispuestos nosotros a pedir que Dios pueda actuar, que Dios se pueda manifestar con algún accionar para que el propósito final pueda ser la conversión, el reconocimiento de un corazón orgulloso que pueda ser quebrantado y en humildad reconocer que solo Cristo es el Salvador? Queridos amigos, vamos a seguir desarrollando esta idea. ¿Qué pasó con la vida de Nabucodonosor después de todo este periodo? Usted no se separe, nosotros ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde van las personas después que mueren? ¿Qué pasa con el alma cuando alguien fallece? ¿Sigue viva o muere? El dolor causado por la muerte de un ser querido es tan grande que muchas personas acuden a medium espiritistas para conversar con sus familiares. ¿Pero realmente hablan con ellos o todo es un engaño? Descubre lo que dice la Biblia sobre la muerte en esta revista de estudio Verdades para el Tiempo del Fin. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso. Usted acaba de ver, queridos amigos, allí la promoción de los materiales maravillosos que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. Así que póngase en contacto, ahí usted podrá ser atendido con mucha amabilidad, nos deja su nombre, su dirección, para poder hacerle llegar el material que usted estime conveniente, desde Entre Familias, Daniel, Apocalipsis, Enseñanzas de Jesús y un montón, una cantidad maravillosa de materiales completamente gratuitos para usted. Y también, por supuesto, la invitación, como todas las semanas, es para poder acercarse a un templo, a una iglesia adventista el séptimo día, a través de la página www.encuentreunaiglesia.org. Ahí podemos reunirnos, podemos compartir. Usted diga, vengo de parte de Nuevo Tiempo, vengo de parte de Lecciones de la Biblia, y me dijeron que aquí puedo también estudiar acerca del libro de Daniel, ya que cada sábado en las mañanas, en diferentes iglesias en todo el mundo, estamos estudiando el mismo capítulo que estamos estudiando esta semana, ¿no? Acerca de la experiencia del rey Nabucodonosor. El verso 34 del capítulo 4 dice: al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Después de 7 años viene el reconocimiento, ¿no? ¿Cómo es el trabajo del Espíritu Santo en el corazón del ser humano para llegar a este final esperado? El Señor constantemente nos da oportunidades, tiene misericordia. Esperar 7 años es harto tiempo, pero estaba profetizado. Pero tiene que llegar un momento en el cual nosotros no necesitamos necesariamente pasar por una crisis para reconocer lo que Dios hace en nuestra vida.
Día a día nosotros podemos ver las bendiciones que Dios nos da. Día a día cada uno de nuestros amigos que nos acompañan pueden ver cómo Dios les protege, les cuida, les guía. Y eso merece, así como lo hizo este rey, darle la honra, la gloria, la alabanza a nuestro Dios. El reconocimiento, que es una palabra que usó mi pastor acá, que es muy importante. No lo que yo hago, sino lo que Dios permite, puede hacer. Por lo tanto, yo creo que cada persona, cada amigo que nos acompaña a través de las lecciones de la Biblia, nosotros podemos también decirle de que Dios, en su amor, anhela de que nosotros podamos reconocer lo que Dios hace en nuestra vida hoy día. Es interesante el reconocimiento, pero creo que eso se fortalece más aún, el reconocimiento, con la expresión empleada en el versículo 34, porque dice, más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor. En otras palabras, no hay mayor testimonio que el que yo mismo experimento. Y podríamos decir que el capítulo 4 es el testimonio de la conversión de un rey que, pasando desde la soberbia, del orgullo, del engreimiento por todos los logros que había alcanzado, que son innegables. No olvidemos que Babilonia fue una gran ciudad y los jardines colgantes fueron considerados parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. La riqueza y esplendor de Babilonia no la tuvo ningún otro reino posterior a él. Este rey, lleno de engreimiento, de orgullo, yo, dice, reconoce que hay un Dios del cielo al cual hay que brindarle el reconocimiento de que todo emana y todo proviene de Él. Incluso, por decirlo de una manera, no lo dice Nabucodonosor, pero lo pudo haber pensado, no dice que no pensó. Mi propio logros. Eso es importante resaltar. La experiencia vivida por cada uno de nosotros es el mayor testimonio que nosotros podemos contar a la humanidad de cómo Dios ha hecho y actuado en nuestra vida. Correcto. El libro de Juan, si bien no lo dice Daniel de forma explícita, pero no cabe duda que en estas funciones del Espíritu Santo, cuando dice que convence de pecado, de justicia y de juicio. De justicia y de juicio. Una de las cosas que más les cuesta, y lo hemos repetido muchas veces en lecciones de la Biblia, es reconocer que estamos mal. O sea, desde el verso, ahí cuando veíamos 30, ¿no? Cuando el rey dice, todo esto es mío, todo esto lo he logrado, hasta cuando él viene a reconocer, hay 7 años de un trabajo que el Espíritu Santo hace, pero que no nos obliga. Entonces, ¿en qué consiste eso? Iba la pregunta, ¿en qué consiste la obra del Espíritu Santo de convencer de pecado para darme cuenta y de ahí comenzar a seguir unos pasos guiados por el Espíritu Santo, pero que me llevan a la restauración? Porque aquí nosotros encontramos, por ejemplo, en el mismo tiempo, verso 36, mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron. O sea, volvió a ser grande, pero es diferente un grande orgulloso que un grande humilde. Uh-huh. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Y me sigue dando vuelta esta función del Espíritu Santo que dice convencer de pecado. Bueno, la palabra de Dios, que es nuestra guía, nos habla de la función del Espíritu Santo. Como ya usted mencionó, el texto que dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia y nos orienta, y de tal manera de que nosotros podamos ser transformados para honra y gloria de Dios. Y yo creo que esa obra que realiza es algo que yo debo comprender, porque hay mucha gente que dice, no, yo puedo cambiar cuando quiera. Hay mucha gente, inclusive, que a veces está en el vicio del cigarro, dice, no, yo lo puedo dejar cuando quiero. Acá es diferente. El Señor no está diciendo, mira, tú vas a dejar esto y esto. No, el Señor desea una transformación que va a ser permanente, pero el Señor no nos va a obligar,
sino que nos da la libertad, el libre albedrío, para ir permitiendo que Dios nos vaya transformando de tal manera de que el Espíritu Santo va a ir haciendo un trabajo silencioso en el cual nosotros solamente después vamos a ver un resultado. El verso 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Cuán importante el concepto de que todo este proceso, en la experiencia de Nabucodonosor, culmina con adoración. ¿Qué rol juega la adoración en la vida del cristiano? La adoración es parte del reconocimiento de la soberanía divina. Cuando nosotros, por ejemplo, reconocemos que nuestros bienes no nos pertenecen, que son solo transitorios y que nada de este mundo nos llevamos, y que Dios es el que nos permite tener y es el que nos provee, estamos adorando a Dios y a través de actos simples como es la entrega de la ofrenda y la entrega de nuestros bienes. El reconocimiento y la adoración van de la mano. ¿En qué sentido? En que del momento que yo reconozco la supremacía de Dios en mi vida, entiendo que nada de lo que yo soy o poseo me pertenece. Manifestación de aquello, una vida de obediencia, y la obediencia es parte de nuestra adoración. Fíjate que a veces confundimos la palabra adoración con liturgia. La liturgia es un formalismo, la adoración es una forma de obediencia de vida. Y qué interesante cuando el corazón está lleno de orgullo, creemos estar adorando, pero en el fondo es una forma de un autoservicio, de una autocomplacencia, que creemos que si bien la liturgia es parte de la adoración, es un elemento de la adoración, pero lo tomo como ejemplo cuando hay orgullo en mi corazón. Yo diría que la liturgia es una función práctica, visible, de una adoración que emana del corazón. Correcto. Y en sí también las ceremonias que contienen la liturgia son expresiones públicas de lo que ocurre en el corazón. Pero muchas veces voy a estar, y en términos prácticos, ¿no? Es bien simple, y a nosotros que nos toca estar desde adelante como pastores muchas veces predicando, vemos los rostros. Y aunque dice el dicho, rostros vemos, caras vemos, mas no corazones, se puede reflejar perfectamente que muchas veces está la actitud de no me gusta el predicador, no me gusta esta forma que se está realizando, y tal vez perdemos el foco de la adoración litúrgica, nos preocupamos de la forma y no del trasfondo, cuando nuestro corazón no ha vivido la experiencia, guardando las proporciones, la experiencia de Nabucodonosor. Entonces cuando llega este reconocimiento, dice, ahora yo alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo. Imaginen, un rey que era el mayor rey del mundo en aquella época, él dice ahora el verdadero Rey del cielo. Entonces cuando nosotros humillemos nuestro corazón, independiente de lo que tengamos, independiente de nuestra posición socioeconómica, independiente de nuestro conocimiento, cuando lleguemos a ese reconocimiento guiado por el Espíritu Santo, nuestra adoración va a ser genuina y va a estar enfocada en el trasfondo, en el objetivo final, no en los medios de adoración. ¿Puedo agregar algo más a lo que tú estás diciendo? Fíjate que el rey Nabucodonosor, por lo que yo leo aquí en el libro de Daniel, expresa un reconocimiento absoluto de la soberanía divina. No existe ninguna palabra que critique la forma que Dios empleó para llevarlo a este nivel de reconocimiento. Muchas veces nosotros cuestionamos los métodos divinos y hasta hacemos creer, o nos hacen creer también muchas veces, que los métodos a los cuales nosotros nos vemos a veces inmersos por la condición en que estamos, por el sistema en que servimos, por la iglesia en que vamos a servir, creemos que esos son los culpables de las cosas. Y aquí hay un reconocimiento. Fíjate que el rey pasó por una experiencia, podríamos decirla, absolutamente traumática.
degradante, donde él quedó desnudo, quedó expuesto en su más vil bajeza, por decirlo de una manera. Humanamente Y sin embargo, tenía argumentos para quejarse para contra quejarse Dios. contra Dios. Y sin embargo, no hay esa queja. El Espíritu Santo nos lleva a aceptar incluso los métodos que son contrarios a nuestros deseos y anhelos, porque entendemos cuál es el bien superior. Todas sus obras son justas, todos sus caminos son justos, verdaderos. viene a reconocer aquí Nabucodonosor. Pastor Víctor, yo creo que es una experiencia el capítulo 4 realmente extraordinaria, pero el desafío que tenemos ahora no es simplemente ser espectadores o estudiosos de una porción de la Biblia, sino que ahora traer aquellos mensajes y especialmente un llamado puntual que Dios tiene preparado para nuestros amigos también. Qué maravilloso es Dios, el poder darnos a conocer estas historias que no solamente son para aquella época, sino que son para hoy, donde nos encontramos con una sociedad, con personas que también están llenas de orgullo. Y es por eso, como hemos conversado durante esta lección, la importancia del Espíritu Santo en las personas, el permitir que Dios transforme nuestro corazón. Es por eso que hoy queremos hacerte un llamado. Queremos hacer que tú también puedas tomar una decisión en tu vida y saber que no necesitas caer en el polvo, no necesitas ser transformado en un animal, solamente permitir que el Espíritu Santo more en tu corazón y Él te va a transformar conforme es la voluntad de Dios. El orgullo, la soberbia no lleva a ningún lado. El Señor anhela que seamos mansos y humildes como Cristo fue. Es por eso que hoy tú también tienes que tomar una decisión. Esa decisión que te va a ayudar a poder reflejar el carácter de Cristo. Saber que Cristo puede transformar tu vida y poder tú también imitarlo. Toma hoy esta decisión. Hoy puedes tú llevar adelante una vida mejor, conociendo a Cristo y permitiendo que el Espíritu Santo transforme tu vida. No esperes que los demás cambien. No. Tú sé el primero. Y las personas van a ver que tú estás permitiendo que Cristo esté morando en tu corazón. Y van a querer, van a desear conocer ese poder transformador. Yo te invito para que hoy tomes esta decisión valiente y que yo sé que tú puedes lograrlo. Vamos a orar para pedirle a Dios su bendición en esta hora. Bendito Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos las gracias por las lecciones de la Biblia. Gracias porque en tu palabra encontramos el remedio para nuestro carácter. Y queremos rogar, Señor, que usted pueda bendecir a cada amigo que nos está viendo a través de Nuevo Tiempo, para que ellos también puedan, por tu gran amor y misericordia, preparar un carácter que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Te ruego, Señor, que les bendiga su hogar, que ellos puedan ser una influencia positiva, de tal manera que todos podamos ser transformados a través del Espíritu Santo y de esa manera poder tener un carácter semejante al de Cristo. Señor, rogamos tu bendición en esta hora por cada amigo, cada amiga, y rogamos también que tu bendición y protección nos siga acompañando, porque todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, pastores, Pastor Rubén, por habernos acompañado en este capítulo. Gracias a ti por la Vamos invitación. a extenderle la invitación para capítulos posteriores. ¿Qué les parece? Muchas gracias. Pastor Víctor, también muchas gracias por habernos acompañado. Y sin duda alguna, a quien más agradecemos, por supuesto, es a cada uno de ustedes por la compañía, por compartir este estudio de lecciones de la Biblia. Usted puede permanecer en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza,
y nosotros nos encontramos en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.